A nombre del titular de este espacio, Antonio Ceja, quiero agradecerles el acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contenta de estar al frente de estas cámaras. Mi nombre es Almendra Orozco y, bueno, agradecida y emocionada por la oportunidad. El día de hoy, pues, gracias por sumarse a este diálogo que abrimos entre las problemáticas actuales y las ciencias sociales propiciado por Canal 44. Como saben, este espacio es producto de un esfuerzo conjunto entre el CUCSH y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. En años recientes y a través de diferentes ciudades por todo el mundo se han suscitado numerosos debates en torno a los monumentos e incluso se han creado nuevas legislaciones que intentan conciliar el patrimonio histórico, la memoria colectiva y ciertos legados incómodos que son asociados con regímenes represivos, antidemocráticos o racistas. Así podemos ver el derribo de las esculturas de los confederados en el sur de Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd. En Canadá se vieron también ciertos movimientos en torno a las estatuas, protestas por las estatuas de la reina Victoria e Isabel. En nuestro país, la discusión en torno a los monumentos se ha dado más en un contexto de intervención que desde el gobierno o grupos conservadores ha sido identificado, tildado como vandálico. Por un lado, tenemos a los grupos feministas que han rayado consignas en varios de ellos. Por otro, los familiares de los miles de desaparecidos que han utilizado algunos como vitrina para visibilizar el grave problema y difundir la foto de su ser amado, en espera de obtener informes sobre su paradero. En los últimos meses también se ha suscitado la disputa por la sustitución de la estatua de Colón por una cabeza de mujer olmeca. Y en los últimos días, la intervención en ese mismo espacio de grupos feministas con la erección de un antimonumento por las mujeres desaparecidas. Por lo que más allá de la dimensión estética de las estatuas, con su intención de adornar y embellecer los espacios, lo que nos interesa dialogar el día de hoy con nuestros invitados es las implicaciones políticas de los monumentos. De eso estaremos hablando el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por quedarse el resto de la hora. Monumentos, memoria y símbolos en disputa. Para hablar de ello nos acompaña el maestro Guillermo Ortega Vázquez. Él es secretario técnico de la revista Ixaya, del Departamento de Desarrollo Social de nuestro centro universitario del CUCSH. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Gracias, Almendra. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Alejandra Vizcarra Ruiz. Ella es investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCSH. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ti, Almendra. Y también el doctor Adrián Charlois Allende, que es profesor docente del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCSH. Gracias, Adrián. Gracias, Almendra, por la invitación. Bueno, pues para comenzar a comprender el tipo de relación que se establece entre la ciudad y quienes la habitan a través precisamente de estos espacios conmemorativos oficiales que se disponen en el espacio público, ¿qué nos pueden decir acerca del papel que han desempeñado en la construcción de la memoria histórica, colectiva y la identidad, ya sea pues nacional, regional, grupal, este tipo de construcciones? Pues habría que pensar estos monumentos, al menos para iniciar desde dos perspectivas, ¿no? Estos monumentos como monumentos históricos o monumentos patrimoniales, que luego se hacen también estas divisiones, ¿no? Y me parece que justamente estos a los que hacemos alusión, los que han sido intervenidos o disputados, tienen más esta significación de nombrarse como monumento histórico, ¿no? Donde detrás hay un proceso de institucionalización del pasado, de la propia historia oficial, donde el Estado, las instituciones políticas son quienes asumen la erección, la narrativa que está en este monumento, ¿no? Y me parece que son ahora los que están justamente en la reyerta, ¿no? En la discusión. A mí me gustaría confrontar o analizar estas disputas alrededor de los monumentos a partir de una visión que analiza la parte material, la que es afectada, la que todos vemos, la que visualmente nos apela, nos enfrenta, pero también de una condición normativa, ¿no? Donde está toda esta parte legal, legislativa, del espacio público, y finalmente una simbólica, que es la más importante, digamos, en términos narrativos, lo que ese espacio, lo que ese monumento nos dice, ¿no? Y creo que ahora confluyen estas tres dimensiones del monumento a partir de lo que los movimientos sociales están realizando, ¿no? Y justo lo decías en la introducción, ¿no? Si bien hay movimientos sociales que
todos ellos se están manifestando en el espacio público, en este caso en el espacio público materializado en el monumento, donde confluyen narrativas comunes, ¿no? El racismo o la esclavitud o el esclavismo, el feminismo o los feminismos que están alrededor también de estos espacios, pero me parece importante que en México también se irrumpen otros movimientos sociales de carácter local. El principal es el movimiento de desaparecidos, pero también está el caso de la guardería ABC, de los mineros de pasta de conchos o el propio antimonumento Ayotzinapa. Entonces, tenemos un crisol de narrativas y temporalidades que están confluyendo alrededor de los monumentos y no es que sea nuevo, digamos, la confrontación o la resignificación de estos monumentos, pero sí estamos en un momento álgido donde se les está interpelando. ¿Qué nos puede decir, doctora Alejandra? Bueno, en principio, este cuestionamiento a los monumentos no se ha dado a lo largo de la historia, en diferentes momentos, con motivo de revoluciones, de conquistas, de cambios de régimen, ¿no? Entonces, podemos recordar, pues, cuando se vino abajo el bloque soviético, ¿sí? Cómo se retiraron y a veces no muy amablemente las estatuas de Lenin, ¿sí? También durante la ocupación nazi en Francia, durante el régimen de Vichy, pudimos observar este tipo de situaciones contra las esculturas de Voltaire, de Rousseau, de Victor Hugo. Entonces, tenemos varios ejemplos de cómo diversos sectores sociales buscan resignificar el espacio público, ¿sí? Pero ante los eventos más recientes que tienen que ver con protestas por el racismo, derivados del asesinato de George Floyd, por ejemplo, o los que observamos en los movimientos feministas, tenemos una variante, ¿no? Ahí podemos identificar otra dinámica, mientras que en los movimientos antirracistas lo que se busca es poner hay una dimensión ahí que conecta los derechos con la memoria, ¿sí? En los movimientos feministas hay una búsqueda por posicionar el mensaje en la esfera pública. Y bueno, en los movimientos feministas tiene justamente que ver más con esta situación de visibilizar el mensaje, ¿sí? Que están queriendo transmitir tanto a la sociedad, a las autoridades. El hecho de que intervengan una plaza pública, un monumento, hace más visible para transeúntes o automovilistas este mensaje. Bueno, no es una interacción nueva lo que estamos viendo hoy, lo que según nos dice la doctora Alejandra Vizcarra. Entonces, ¿cómo podemos entender, doctor Adrián, esta polémica o esta molestia también que es incentivada luego a través de los medios de comunicación, ¿no? Que además justamente contrasta con este hecho de, por un lado, visibilizar el mensaje a través de los monumentos, de los movimientos sociales, y por otro, ¿qué es lo que se visibiliza en los medios de comunicación al respecto? Bueno, como bien lo decía Guillermo, los monumentos no son testimonios de la historia, sino son testimonios de un discurso de la historia o de un discurso sobre el pasado, y como tales pues siempre están sujetos a disputa. Como decía la doctora, es normal en cada proceso ir resignificando nuestros pasados, y entonces en realidad lo que pasa en estas disputas que se están dando es que en realidad son disputas por el sentido que le damos a ese pasado, además de visibilizar otras luchas, es conectar esas propias luchas con otros pasados distintos a los que se está narrando en el discurso que hay en la monumentaria oficial que abunda en nuestras calles, nombres de calles,
monumentos por sí mismos, parques, etcétera. Entonces, pues lo que hay es una disputa sobre lo que sí es relevante pensar sobre el pasado en la actualidad, y creo que el gran problema o el gran escozor que causan es que a mí me da la impresión de que estuviéramos en un rompimiento de dos generaciones en la que una simplemente ya no ve en ese pasado nada que lo ancle, ¿no? Entonces... Excelente. Déjame detenerte ahí, doctor Adrián. Me parece muy importante eso para retomarlo en nuestro siguiente bloque. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir ahondando sobre el sentido, la resignificación de estos monumentos, de estos espacios públicos. Bueno, estamos de regreso. Les recordamos que el tema del día de hoy es monumentos, memoria y símbolos en disputa. Nos acompañan el maestro Guillermo, la doctora Alejandra Vizcarra y el doctor Adrián Charlois. Bueno, Guillermo Ortega, que le ando quitando el apellido. Estábamos hablando sobre justamente qué es lo que hace que brinque, ¿no?, en la población que no participa de estas protestas, de estas manifestaciones, esta indignación. Bueno, los monumentos se han configurado históricamente en elementos retóricos y pedagógicos, incluso de propaganda, para aprender a través de ellos una historia oficial. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que se toca en ellos? ¿Qué es lo que hace brincar? Por ahí los símbolos, los mitos nacionales y culturales, según yo, es cuando se ha producido una mayor disputa, ¿no?, y se eriza más la sensibilidad de la población. Pensaba, por ejemplo, en el caso de la escultura de sincretismo, que fue colocada en Federalismo en 2017, obra de Ismael Vargas, y que muestra a la Virgen de Guadalupe con elementos de la deidad prehispánica Coatlicue y Tonantzin. Entonces, por ejemplo, ahora el monumento a Colón en la Ciudad de México, pero también el monumento a Colón aquí en la misma Guadalajara, que fue bajado, ¿no?, un nivel medio escondido ahí en Avenida Américas. Por otro lado, en México no hay en realidad, creo, monumentos a Hernán Cortés. Entonces, ¿qué es lo que se toca de los símbolos que eriza tanto a la población, maestro? Yo creo que es justo esta confrontación con una narrativa homogénea de lo que es el pasado, ¿no? Parece que estos monolitos, estas piedras, tienen una sola forma de construir ese pasado, y es un pasado oficial, y que cuando se trastoca, aunque sea un poquito, pareciera que están atentando contra la identidad, ¿no?, aunque esta identidad es construida y armada por el Estado o las instituciones, ¿no? Y lo que me parece es que justamente la memoria apela a confrontar esta homogeneidad, ¿no?, hablar de diferentes formas de construir un pasado, de representar un pasado, y ahí es donde entran estos movimientos, ¿no?, estos movimientos sociales o estos grupos que desde sus problemáticas, desde su visión, interpelan esta condición homogénea de la historia o del pasado representado en los monumentos, ¿no?, o en el propio patrimonio, ¿no? Parece que es más relevante cuidar este patrimonio que las violencias o los crímenes o los diferentes conflictos políticos y sociales que abanderan estos movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que ahí está, ¿no?, en el momento en que estos grupos entran en conflicto con esa narrativa homogénea, se crispa y hay una respuesta a defender estas piedras, estos monolitos, estos monumentos. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente, donde quiera que se dañen con motivo de una manifestación de protesta, los monumentos, esto genera reacciones de indignación, como bien lo mencionabas, ¿sí? Y una de las cuestiones es que tiende a confundirse historia y memoria, ¿sí? O sea, en la historia tenemos la narración de los hechos, de los procesos por los que transita una sociedad. En la memoria, justamente ahí es donde se encuadran los monumentos. Y aquí lo que hemos visto es que pues,
tenemos colectivos con diferentes narraciones, con diferentes memorias, con distintas susceptibilidades y bueno, se está dando ahorita un fenómeno en donde estamos viendo que las estatuas de Colón no son lo mismo para los españoles que para los indígenas, ¿sí? Entonces, aquí se está dando justamente una reconfiguración de lo que es la historia, un cuestionamiento, ¿sí? A quienes en su momento edificaron estos monumentos, ¿sí? Y lo que se busca es como resignificar y repensar la historia desde el punto de vista de las víctimas o de los oprimidos. Doctor Adrián, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que después de tantos años de hablar de pluralidad y de democracia y de distintas visiones y distintas identidades, nos hemos dado cuenta que el Estado jamás puede enunciar tantas historias al mismo tiempo, ¿no? Y entonces los monumentos ahí están y siguen siendo parte del mismo Estado y de la misma narrativa, e incluso con Cuarta Transformación siguen siendo parte de la misma narrativa, mientras que las identidades se han abierto un montón, ¿no? Digamos que desde el EZLN y toda la lucha identitaria del movimiento indígena, nos hemos dado cuenta que los mexicanos somos muchos más que los que narran su historia. Entonces se confronta ese pasado y como esas narraciones que vemos que se concretizan en los monumentos son, digamos, formas normativas que se dan desde el poder, lo que hay es un rechazo a cualquier agresión a esa norma, ¿no? Y eso lo amplifican los medios, el Estado, y el conservadurismo en general, por ponerle algún nombre, ¿no? Mientras que hay otros colectivos participando y dándose cuenta que esa historia ni los interpela, ni habla sobre ellos, ni nada, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Esos monumentos siendo atacados o siendo resignificados, lo que provoca escorsor y repelús, ¿no? Pero entonces los grupos identitarios o los diferentes grupos sociales tienden a necesitar tener una erección de un monumento para verse identificado en ellos, y en ese sentido entonces tendríamos que llenar de monumentos la ciudad para que cada uno tenga ahí a su deidad, una especie de deidad que corresponda a la ideología de cada grupo. Pues cada identidad normalmente está enclavada en algún pasado mítico, entonces por lo general suele celebrar ese pasado a través de la memoria, a través de los relatos, a través de monumentos, y en ese sentido sí, por eso lo que digo es el Estado Nacional no se puede permitir eso, porque entonces destruye todo el discurso nacional que nos hace a todos ser los mismos mexicanos homogéneos que mencionaba Guillermo, ¿no? Sí, incluso en este tema de si cada identidad o cada colectivo tendrá que elegir su monumento, yo creo que hay puestas interesantes en este momento que están rebasando por completo esta idea de poner a un hombre o una mujer histórica, a quien sea, por este tipo de intervenciones como esta glorieta de las mujeres que luchan, donde es una mujer, ¿no? O sea, es una figura que no tiene rostro, entonces creo que hay una condición estética que al mismo tiempo se convierte en una posición política, decir, no quiero rostro, no quiero cara, me representa una colectividad y esa colectividad la configuro como la figura de una mujer, ¿no? Entonces, sí hay apuestas interesantes, lo mismo con los familiares de los niños de ABC, pues eran unos zapatitos que estaban ahí enfrente de una de las oficinas del Seguro Social. Entonces hay una condición estética que también se está renovando, que se está reformulando y que acompaña la relación de memoria, monumento, historia en este momento. Muy bien, pues muchos aristas que abarcar en torno a este tema de los monumentos y cómo su erección en la ciudad, su colocación en el espacio público se relaciona con nuestro vivir y sentir cotidiano en las ciudades. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Quédense con nosotros para continuar dialogando sobre este tema de los monumentos, memorias y símbolos en disputa.
Bueno, estamos de regreso en Catalejo, el espacio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para reflexionar sobre las problemáticas actuales. Bueno, estamos discutiendo justamente sobre este debate que sobre todo se manifiesta que es político en torno a los símbolos que se representan en los monumentos. Y en ese sentido, bueno, preguntarle a la doctora Alejandra Vizcarra del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales que nos acompaña, si entonces lo que estamos observando es que se pierde la validez para representar a las personas, que son justamente las que atraviesan en su paso cotidiano la ciudad y entonces vuelven, donde se encuentran estos monumentos, pues son las que los convierten en sitios de referencia y pertenencia. La tensión que se revela entre esta intervención de los monumentos da cuenta de una pérdida de representación y de legitimidad de las instituciones del gobierno y del orden. Bueno, no necesariamente. En el caso de las feministas, ¿sí? Hemos podido observar que hay una doble indignación respecto a cuando se produce un hecho, ya sea por feminicidio, por violaciones, por desaparición de mujeres, y con respecto a la falta de atención institucional de parte de las autoridades. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que este colectivo que está experimentando esta indignación, ¿sí? Genera también un reconocimiento, una creación de identidad, ¿sí? Entonces, en función pues, de este sentimiento de indignación. Doctora Adrián, bueno, a mí me parecía curioso ver cómo los grupos que están detrás de esta resignificación, ¿no? Bueno, en Estados Unidos vemos el grupo es de Black Lives Matter, en Canadá es una cuestión también de grupos indígenas, en México, bueno, los grupos feministas sobre todo. ¿Qué podemos encontrar que tienen en común para que estos grupos sean los que están como a la cabeza de esta resignificación de los espacios públicos? Pues básicamente son los grupos que el Estado no había narrado, ¿no? Que había escondido entre su discurso. Relevante en México porque el Estado siempre ha enclavado su historia en un mundo indígena mítico que ya no existe y entonces no sabe qué hacer con los indígenas actuales, y entonces no entran en ese relato. Es como muy significativo que sus reivindicaciones ya no son de los grupos indígenas ya no son por un pasado como lo concebimos los blancos, urbanos, mestizos, etcétera, idealizado, ¿no? El mundo azteca, el mundo maya, etcétera, sino por sus luchas cotidianas. Y lo que pasa es lo mismo con el colectivo afroamericano de Estados Unidos o con los indígenas de Canadá, ¿no? Son gente que no está narrada. En el caso de Canadá es muy interesante porque justo brota cuando se dan a conocer estos atropellos a los derechos de los niños indígenas, y entonces queman iglesias, y entonces eso es básicamente quemar la narrativa oficial, ¿no? Mandarla muy lejos y adoptar una nueva, o resignificar esas iglesias como espacios de memoria en donde algo sucedió, ¿no? Algo significativo sucedió. Y creo que pasa lo mismo un poco acá en México, ¿no? Son diferentes colectivos que van haciendo aflorar nuevos monumentos, nuevos significados. El caso de los 43, que pues, todo el estudiantado, toda la sociedad en general, ¿no? Los reprimidos por el Estado, etcétera, o los colectivos feministas, o los desaparecidos, en el caso de la glorieta aquí de los desaparecidos en Guadalajara, ¿no? Son diferentes que están ocultos en el discurso oficial o borrados en el discurso oficial y de repente necesitan un espacio para surgir, ¿no? No es nuevo, finalmente no es nuevo, ¿no? Ya había sucedido también en México en otras ocasiones. ¿Qué nos puedes decir, maestro? Sí, también pensaba en justamente poner estos monumentos en su contexto, ¿no? Y el contexto primario es la ciudad, ¿no? ¿Quiénes habitamos la ciudad o qué nos dice la ciudad sobre este pasado, ¿no? Estos trazos, estas marcas que hablan más de esta historia oficial, la mayoría de las veces. Y justamente a mí me gusta pensar la ciudad como
como esta pizarra mágica que alude Sigmund Freud al pensar la memoria, ¿no? Decir, bueno, la memoria ni es uniforme y va cambiando, entonces estos monumentos justamente son estas marcas en esta pizarra mágica que de repente se llena de trazos y luego se borra, ¿no? Y sobre esa misma marca vamos encimando más marcas, más trazos, y creo que de esa forma están funcionando ahora los monumentos, o se les otorga esa función, esta condición simbólica de decir, son una marca en la ciudad, en una ciudad inclusive en la que no nos sentimos representados de muchas formas, estos colectivos, y pintar, degollar, tumbar, volver a marcar, es justamente volver a trazar sobre esa marca, otra marca que pone en pugna esta condición de memoria y olvido, de recuerdo y olvido de la que habla Sigmund Freud al hablar de las huellas némicas, ¿no? Que es así como más o menos funciona la memoria en lo individual, pero trasladándolo a la dimensión colectiva, ¿no? Y él mismo, o estos autores como Derrida, como Sigmund Freud, hablaban de esta condición de olvido que acompaña al recuerdo, ¿no? Entonces, quizá en estos monumentos que ahora estamos observando, que son trazados, además de esta historia oficial que narran, nos podemos cuestionar qué otras cosas no están narrando, ¿no? Qué olvido se anida en estos monumentos y quizá estos movimientos colectivos, estos movimientos sociales están rescatando o sacando a la luz ese olvido o otras nuevas historias, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ha puesto sobre la mesa justamente este juego entre memoria, olvido e historia, ¿no? Que usted comentaba en bloques pasados. Entonces me parece que hay una tensión entre el hecho de que se mantenga en pie el monumento como tal porque nos apela a algo, nos produce algo, ¿no? Justamente el cuestionar a partir de verlo ahí en pie este pasado que está. Entonces, ¿qué opina que se debería de hacer con estos monumentos? Finalmente, si es mejor quitarlos, borrarlos de ahí, si está bien que estén, aunque nos recuerden un pasado incómodo, justamente para propiciar este tipo de debates. Bueno, efectivamente, por ejemplo, con respecto a los monumentos que han sido retirados, ¿sí? Estos podrían estar como en un museo, en donde pudiéramos tener la explicación de por qué estos monumentos se erigieron y representaron en su momento las virtudes o a una sociedad determinada, ¿sí? ¿Y por qué dejaron de representar a la actual, por ejemplo, que los recluye ahí en como una pieza de museo? Sí. Y bueno, yo quiero tocar también esta discusión sobre la batalla que se está gestando en estos momentos por la memoria y contra la desmemoria. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, al momento en que las feministas van y intervienen en un edificio público, las calles, alguna acera, para plasmar específicamente un mensaje, ¿sí? Se está dando ahorita la batalla en contra de la desmemoria, uh-huh, al exigir que las autoridades respeten ese mensaje que se está plasmando, ¿no? Entonces, no solamente tenemos el cambio de un monumento a otro, ¿sí? O por otro que represente los ideales de estos movimientos, sino además el que se mantengan y se conserven tal como fueron intervenidos. Excelente. Pues con esto vamos a ir a una pausa nuevamente. Quédense con nosotros, nos queda un bloque más para ahondar en las conclusiones, si es que puede haber alguna, sobre este tema, que nos hagan reflexionar sobre nuestra ciudad, sobre nuestro paso cotidiano en ella y estos monumentos que nos hablan del pasado. Enseguida regresamos, quédense en Catalejo. Pues estamos de regreso, esto es Catalejo, una mirada profunda a horizontes cercanos, el espacio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en Canal 44. Pues ya para dar pie a las conclusiones de este tema tan interesante sobre los monumentos y su disputa por la significación, la reinterpretación, pues preguntarle aquí al panel de expertos que nos acompaña el día de hoy, pues
por el valor de la discordia que presentan los monumentos, ¿no? Justamente una importancia que al estar ahí y suscitar diversos posicionamientos en torno a su pasado que puede ser incómodo, pues puede propiciar una deliberación, ¿no? Ese propio desacuerdo. Entonces, preguntarle al doctor Adrián si el dilema se puede centrar en hay que borrar la historia o actualizarla, o qué se hace con esas piezas del pasado. Bueno, sí, yo creo que el debate se debería centrar sobre actualizarla y lo bueno que sucede en estas situaciones como las que estamos pasando es que precisamente abren espacios, momentos dentro del transcurso temporal de las sociedades para poder sentarnos a revisar qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Yo creo que por ejemplo, lo de Colón ha puesto un buen ejemplo de este debate en la Ciudad de México, pues, pero el Colón y el renombramiento del puente de Alvarado, o sea, abren ventanas para hacer evidentes estas posiciones en disputa. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que no se deben tocar los monumentos. Yo creo que deben de ser tocados y que la huella que dejan al ser tocados es tan relevante como el monumento mismo. Si se retiran, pues sí, coincido, se tienen que hacer patrimonio, se tienen que volver, tenemos que guardarlos para justamente hacer evidentes que estuvieron en algún momento y se quitaron por alguna razón, ¿no? Pero otra vez, considerando que los monumentos no son historia por sí mismos, pues no estoy de acuerdo con ese argumento de que nos están cambiando la historia, ¿no? La historia cambia constantemente, eso no es nuevo, y hay que acostumbrarnos a ese debate, ¿no? Hay que hacerlo cada vez más relevante y más evidente, ¿no? Aunque en algunos pueda causar esa sensación de crisis, ¿no? Como una especie de arena movediza en el que ven que lo que consideraban fijo no lo es. Claro, exacto. Darse cuenta que es fluido, ¿no? Que somos parte de la historia todos y entonces estamos constantemente en cambio, ¿no? Eso es lo más relevante. Nos dan señales de dónde estamos en el tiempo, ¿no? Y creo que ahí es lo importante de esos monumentos. Sí, lo importante que siempre se está uno reflexionando, ¿no? Sobre qué es lo que somos como sociedad, como individuos. Maestro. Sí, coincido, ¿no? No solamente a plantearnos la pregunta, sino a desenterrar esta idea de que estos monumentos son inamovibles, al contrario, ¿no? Forman parte del espacio público en tanto interactuamos con él y en ese sentido pueden ser derribados, marcados, tachados, reconstruidos, no sé, a mí lo que hay dos cuestiones. Me gusta este clima o este contexto de discusión porque justamente amplía esta visión al pasado más allá de los especialistas, ¿no? Pareciera que solamente los historiadores, sociólogos, antropólogos, patrimonialistas podrían hablar de este pasado hecho monumento, ¿no? Y lo que es interesante es que nos damos cuenta que el pasado no tiene un solo narrador, ¿no? Una sola narradora, no es un solo dominio, ¿no? Se amplían estas voces, estas perspectivas y estas aproximaciones, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, ¿no? Diversificar eso, darnos cuenta que hay más sujetos alrededor o posibles narradores de este pasado. Y por otro lado, no olvidar que estas intervenciones dan cuenta de víctimas, ¿no? O sea, hay una crisis o hay varias crisis en el contexto nacional y a eso aluden, ¿no? Sí, a este tipo de discusiones sobre el tema del patrimonio, la memoria, la historia, pero sobre todo a visibilizar estas víctimas, ¿no? A saber por qué la Plaza de Armas ahora también es conocida como Plaza Imelda Virgen, la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Creo que ahí está el mensaje y es el que también debemos dar a conocer, ¿no? Hay víctimas y se están nombrando ya que el Estado no se atreve a nombrarlas. Claro, muy interesante esto que mencionas, porque más allá de una resignificación como de expertos de gabinete, como lo que se intentó dar en la Ciudad de México, ¿no? A partir de que el gobierno decide, bueno, si quitamos a Colón y ponemos esta cabeza olmeca que va con su discurso de recordar más bien a los vencidos, ¿no? Y a indígenas de hace 3 siglos o 6 siglos, no sé, ¿no? Grupos de la sociedad civil, los que entran y dicen, yo voy a dar mi versión de la historia, ¿no? Exacto. Excelente. ¿Qué nos puede decir sobre sus conclusiones de este tema, doctora? Sí, pues en alusión a lo que mencionaba Guillermo también, a mí me parece importante pensar las ciudades como cuerpos vivos, ¿sí? En constante transformación,
de acuerdo a las costumbres, a los ideales, a las necesidades de las poblaciones. Y bueno, mucho se ha discutido sobre si son, lo preguntabas tú, Almendra, sobre si son válidas este tipo de intervenciones, ¿sí? Se tiende a estigmatizar, a señalar como vandalismo estos actos. Y bueno, pues recordemos que el vandalismo es algo que se da como principio y como fin, ¿sí? O sea, sin ninguna otra finalidad más que el dañar un edificio público, una estructura. Aquí lo importante, y que es lo que quiero rescatar, es que las intervenciones se hagan con un propósito, con un mensaje, ¿sí? que los colectivos buscan dar a la sociedad. Entonces, ahí es cuando podemos hablar con otras palabras de iconoclasia, ¿sí? Esta intervención sobre los monumentos que nos permite repensar la historia desde el punto de vista de los oprimidos, de los vencidos, y no solo de quienes llegan al poder y entonces construyen una nueva narrativa, ¿no? Claro, y en ese caso, en ese sentido de lo que menciona, el peso que tendría el hecho de que el gobierno utilice esta palabra, ¿no? O los medios, o desde dónde viene este discurso de son actos vandálicos, ¿qué es lo que se pretende? Sí, pues se pretende minimizar el mensaje que están dando, ¿sí? En varias ocasiones se reportan más los daños, las formas que el contenido específico del mensaje que se quiere dar. Entonces, como lo comentaba anteriormente, o sea, es esta batalla entre la memoria y la desmemoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos esperar o proponer que se dejen las pintas en todos los monumentos. ¿Tú estarías a favor, doctor Adrián? Yo sí, en lo personal sí. Quizá habría que hacerse la pregunta futuro, es cómo nos vamos a narrar lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, ¿cómo nos vamos a narrar las desapariciones en 50 años? Pues una glorieta de las y los desaparecidos nos da una primer señal, ¿no? Un primer elemento para tener un canon de narrarnos y anclarnos a alguna narrativa, ¿no? Entonces, pues hay que dejarlo, como han dejado otros cambios en la vida, y se irá resignificando. No quiere decir que la glorieta como está ahorita ya es para siempre, ¿no? Sería el mismo error que haremos. Ojalá se solucione y entonces vuelva a ser otra, o pase a ser otra cosa, ¿no? No de los niños héroes ni de los desaparecidos. Sí, y pensar que también quienes tendrían que decir esto serían las víctimas, ¿no? O sea, están de acuerdo con que se les haga una glorieta a los familiares, las madres, los padres, y pensar también en estos otros espacios de memoria que rebasan la condición de monumento, ¿no? En Alemania se viene haciendo desde hace años con los campos de concentración, y aquí, lamentablemente tendríamos que pensar en las fosas, ¿no? En los campos de exterminio que se están encontrando en Coahuila, en Guadalajara, prácticamente en todo México, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos registros, esas huellas, que también nos están hablando ahora de un presente, pero a 10 o 15 años nos hablarán de este pasado terrible del que estamos construyendo? Eso es todo un tema que tendremos que abundar en un siguiente programa, porque sin duda esta cuestión de las fosas y lo que comentas es muy interesante, su resignificación. Vamos a ir a nuestro último corte, regresamos con un bloque más, quédense porque vamos a hablar sobre precisamente la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal. Quédense. Bueno, en nuestro último bloque nos acompaña el doctor Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH y, como siempre, nos acompaña para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con algunos de los asuntos políticos más importantes en nuestro estado.
En este bloque lo que queremos ahondar con él es sobre la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal que está proponiendo el gobierno de Enrique Alfaro. Pura simulación. El próximo 20 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo en 12 regiones del estado esta consulta popular durante 4 fines de semana consecutivos. Entonces, doctor Armando, ayúdenos a comprender en qué consiste esta consulta popular y por qué parece que es una prioridad política para el actual gobernador. Pues efectivamente, muy buenas tardes, gracias. Se trata de una prioridad esencialmente política porque este tema de la salida del pacto federal, del pacto fiscal federal por parte de algunos estados, se planteó el año pasado a raíz de diferentes controversias que se generaron primero entre 10 gobernadores, entre ellos el de Jalisco. Posteriormente unos se sumaron, otros se salieron de esta estructura. Algunos de esos gobernadores de aquel momento dejaron de serlo, como el caso de Jaime Rodríguez en el estado de Nuevo León. Y entonces el tema de la revisión del pacto federal a través de la revisión fiscal adquirió diferentes tipos de ritmo a lo largo del desempeño de las administraciones. Básicamente el problema que se plantea es el hecho de decir que no hay una retribución a los estados que están contribuyendo de una manera mucho más activa, como son los casos de Jalisco y Nuevo León, y que la recuperación a través de los fondos que se derivan a cada uno de los estados, las participaciones federales, los gobernadores consideran que no es proporcional al tipo de aportación que hace cada uno de los estados. En ese sentido, la discusión, pues es una discusión que se ha establecido a lo largo de mucho tiempo y en este momento, en esta administración, ha adquirido una relevancia muy peculiar por el hecho de que se trata de 2 administraciones de partidos políticos que no habían estado en el ejercicio del gobierno. En el caso federal, Morena no había estado en el ejercicio de gobierno a lo largo de todo este tiempo y en el caso de Movimiento Ciudadano también es la primera vez que esa oferta asume la gubernatura del estado de Jalisco. Entonces, en esa serie de ajustes entre esquemas de administración federal, el reclamo por parte de algunos estados, como ya decíamos, era que tenía que haber una reciprocidad entre las aportaciones que da el Estado y lo que regresa la Federación. El pacto fiscal es una estructura que está establecida desde 1978 y se estableció de manera constitucional con una serie de fórmulas y una serie de mecanismos que sirven para definir y establecer dentro de la perspectiva federal buscar el establecimiento de los equilibrios que mejor logren soportar las economías regionales de cada uno de los estados. Entonces, ciertamente la forma en la que se planteó el año pasado el tema de la salida del pacto federal, que suscitó una gran cantidad de controversias y de dudas, porque plantear salir del pacto federal pues hacía pensar que Jalisco quería salirse del Estado Nacional Mexicano. Y aquí de lo que se trata es simple y sencillamente de establecer un mecanismo que defina una mejor metodología para la distribución de recursos financieros de acuerdo con las aportaciones. El Estado de Nuevo León y el Estado de Jalisco consideran que es inequitativo el regreso de las participaciones y que lo han planteado, que hay estados que están a expensas de la recaudación de estos 2 estados y de las aportaciones de estos 2 estados y que no hay un ejercicio claramente distribuido. El tema del pacto fiscal, pues es un tema
poderosamente técnico. Es un problema que requiere no necesariamente de consultas, porque ahí lo que se puede hacer es encontrar la voluntad de un determinado estado y de acuerdo con el mecanismo de pregunta que está sujeta en la consulta, que si estamos de acuerdo con que el Estado de Jalisco tenga una recuperación mayor en las participaciones que hace el gobierno federal, pues la respuesta es totalmente evidente, ¿no? La respuesta va a ser sí. Y esa va a ser la consulta, 22 millones de pesos para establecer esa consulta. Es definitivamente colocar el tema en un nivel que no corresponde al verdadero análisis, que es técnico. Entonces, tratar de establecer una fórmula distinta a través de todos los mecanismos y estructuras de recaudación, constituye el eje central del problema que debería estarse afrontando. Debería estarse afrontando a través de una serie de comisiones técnicas que vayan definiendo y perfilando el mecanismo para estructurar las fórmulas que permitan darle una salida a la petición que hace el Estado de Jalisco y otros estados. Insisto en esto porque no es Jalisco el único estado que está en este tema. Y tratar de determinarlo a través de esquemas técnicos, porque avanzar en esa línea de salir del pacto fiscal, pues asumiría que Jalisco debería tener una estructura ya institucionalizada de recaudación impositiva, pero para atender las necesidades estructurales y generales del Estado, en primer lugar. Y en segundo, tratar de definir el mecanismo de articulación de todos los municipios, que ese es otro elemento que debe estar contenido en el análisis de la fórmula. Y hasta este momento, hasta donde yo tengo entendido, pues todavía no hay una articulación organizada para entrar a este tipo de análisis. De forma que la pregunta que se va a hacer en esta consulta ciudadana, que es un buen ejercicio de acercamiento para la gente, es una activación después de la consulta que realizó el gobierno federal relacionada con con el seguimiento de los presidentes en el caso de que hubieran incurrido en culpas. Pues ahora esta es de Movimiento Ciudadano y es una consulta específicamente para el Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco, que en este momento está en una rearticulación de las fuerzas políticas que quedaron posteriores a el proceso electoral de junio pasado. Entonces, definitivamente sí hay ahí un sesgo político, porque no encontramos el trabajo a profundidad de las comisiones técnicas para redefinir el mecanismo de acercamiento a las participaciones en una proporción más adecuada, utilizando las fórmulas que se requieran. Pero para esto, lo primero con lo que estamos avanzando es con una consulta, con una pregunta, cuya respuesta, pues todo el mundo podemos anticipar que va a ser la mayoritaria. Parece que entonces se plantea con una pregunta a modo y que resulta más, parece una medida populista, ¿no? Porque no hay trabajo técnico detrás. Vamos a estar al pendiente de los resultados, entonces, si existe suficiente participación ciudadana en esta próxima consulta y si todos los foros que se han estado pues organizando para crear más conciencia en la participación ciudadana, cumplen su fin. Bueno, esto fue todo por la emisión de hoy. Muchísimas gracias, doctor Armando, por habernos acompañado y esperamos que nos acompañen la siguiente emisión. Mi nombre es Almendra Orozco y fue un placer haberlos acompañado. Gracias y hasta la próxima.